Bendiciones, mis amados hermanos y amigos, familiares y personas que escuchan esta enseñanza a través de este canal. Una vez más, su hermano y amigo Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, para seguir hablando de este maravilloso libro como lo es el Apocalipsis. Estamos hablando del primer capítulo, el versículo 10, que nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, lo cual hablamos en la enseñanza pasada. Y dice, y oí detrás mí una voz como de trompeta. ¡Wow! Una voz como qué? Como de trompeta. Qué interesante esta palabra, porque esta voz de trompeta efectivamente nos habla de algo glorioso, de algo maravilloso que anhelamos la iglesia de Jesucristo, escuchar esta voz de trompeta para ser arrebatados y llevados a las nubes, para recibir al Señor en el aire, como enseguida vamos a leerlo, ¿sí? Y que esta voz como de trompeta es la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Del Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios se ha manifestado hablando con voz de trompeta. Y asimismo sucederá cuando Él venga por nosotros en las nubes. Miremos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, a propósito de la trompeta, está que suena iglesia. Así que no dejemos de perseverar, no dejemos de buscar, no dejemos de vivir conforme a la palabra y esforcémonos cada día más por agradar a nuestro Dios para que podamos estar listos y preparados para irnos con Él el día que esa trompeta suene. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, que habla precisamente del glorioso arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo, el Señor con mayúscula, es ese Señor Jesucristo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice en el 17, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero mire, con voz de trompeta. ¿Sí? Jesucristo descenderá del cielo. ¿Hacia dónde desciende? Hasta las nubes. Porque cuando suene esta trompeta, será hasta las nubes, donde nosotros vamos a tener nuestro primer encuentro cara a cara, face to face, con nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos, como dice el apóstol Pedro, sin haberle visto. Entonces, y ojo que dice con voz de trompeta, o perdón, con trompeta de Dios. No dice con las trompetas de Dios, sino con trompeta, lo que es singular. Porque es interesante resaltar esto, porque la iglesia no escuchará las trompetas, escuchará la trompeta. Las trompetas sonarán en la gran tribulación, en la semana 70, y la iglesia no estamos para la gran tribulación. Le guste, no le guste, lo crea, no lo crea, la iglesia fiel y verdadera se va en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y yo espero que usted y yo seamos de esa iglesia fiel y verdadera. Mira, vamos a recordar un evento en Éxodo, en el capítulo 19, versículos 16 al 19, Éxodo 19, allí también encontramos efectivamente este sonido de trompeta cuando el Señor hablaba precisamente al pueblo de Israel. Y aquí hay algo muy maravilloso porque, de hecho, no lo iba a mencionar, pero quiero resaltarlo. El Señor acá habla de un tercer día y que eso es interesante saber que hay un tercer día, ¿cierto? Ahí en el versículo 16, pero quiero retomar unos versículos anteriores que repito, no tenía, pero permítame, acá los busco porque es importante para que usted cada día se afirme más y crea que la venida del Señor es más cerca, ¿sí? En versículos anteriores como el versículo 10 y 11, escuchen lo que dice en el mismo capítulo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Hoy y mañana.
2 días para santificarse, ¿cierto? Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Laven sus vestidos hoy y mañana, o como dice acá, santifícalos hoy y mañana, y estén preparados. ¿Cómo deben de estar? Preparados. Qué interesante palabra, porque esto me recuerda a las 10 vírgenes. Las que estaban preparadas entraron a las bodas, ¿cierto? Y estén preparados, ¿para qué día? Para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ojo, ya nosotros estamos en el tercer día. El apóstol Pedro dijo que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cierto? ¿Cuántos días o cuántos años han pasado desde el momento en que se parte la historia? Pues 2000 años. Si nosotros miramos obviamente el año promedio, que es el 33 en que Jesús subió al cielo, significa de que el segundo día está a punto de terminar en el calendario gregoriano. En el calendario hebreo ya ese día está al límite, porque nosotros estamos o ya pasó ese 2033. Ahorita no tengo acá el dato, pero el calendario hebreo tiene menos días que el calendario gregoriano. Entonces eso haría que ya hubieran pasado más años. Ahorita no tengo el dato en este momento porque no lo tenía presente, solo para recordar, en una ocasión lo enseñaba y les manifestaba precisamente esto, ¿cierto? De que nosotros estamos ya ahí, a las puertas en el calendario gregoriano de ese tercer día. Y la Biblia dice que al tercer día Él iba a descender, ¿cierto? Hoy y mañana. Con eso no estoy diciendo ahora, para que no me malinterprete, que Jesús va a venir en el 2033. Para nada. Él puede venir este mismo día en que estamos acá haciendo esta enseñanza, ¿sí? Porque todo lo que estaba profetizado o está, perdón, profetizado para su venida ya está en pleno, está cumpliéndose y en pleno cumplimiento otras cosas que ya en cualquier momento esa trompeta puede sonar. Pero mire, al tercer día descenderé, ¿cierto? A ojos de todo el pueblo y descenderá porque en nuestros ojos el pueblo santo, la iglesia fiel y verdadera, verá con sus propios ojos al Señor en las nubes. O veremos, porque ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, ¿cierto? Y dice el versículo 16, en el mismo Éxodo 19, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte o sonido de trompeta muy fuerte. Mire que no dice sonido de bocinas, sino bocina singular, ¿cierto? Lo que está acorde con Tesalonicenses, con voz de trompeta, ¿sí? De bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Acá, ¿quién nos va a sacar a nosotros para recibir a Dios? No va a ser Moisés, es el Espíritu Santo que nos va a llevar a las nubes a recibir al Señor en el aire, porque Él es el que está preparando a la novia, a la desposada, para ese encuentro maravilloso con nuestro Dios. Dice que entonces para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Nosotros nos vamos a detener en las nubes y ahí recibiremos al Señor, ¿sí? Dice que, vuelvo a Tesalonicenses para hacer que estos detalles son importantes, que el Señor le va colocando a uno en el momento en que uno está compartiendo la palabra. ¿Por qué son importantes? Porque mire que esto coincide de una manera del Antiguo Testamento coincide con lo que va a pasar ahora, porque la misma escritura nos enseña que Dios habló desde el principio las cosas que no eran, ¿cierto? Y es acorde, repito, con lo que dice Tesalonicense, porque ellos subieron al pie del monte, llegaron a un punto, ¿cierto? Nosotros también vamos a llegar a un punto, como dice acá en Primera Tesalonicenses. El versículo 17 dice, luego nosotros los que vimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No vamos a ir derecho al tercer cielo. El día que seamos arrebatados, subimos hasta las nubes. Ahí nos detenemos también. ¿Para qué?
para recibir al Señor. Ojo, mire, acá dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, ¿cierto? ¿Quién llegó primero ahí? A ver, en el evento, en el momento. Dios obviamente lo llena todo, pero en ese momento, ¿quién llegó primero? El pueblo, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibir a Dios, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. ¿Quién va a llegar primero a las nubes? El pueblo, la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Y para qué? Para recibir al Señor, ¿sí? O sea, nosotros llegamos y Él viene, ¿cierto? Para recibir al esposo. ¿Sí? Entonces, mire que es lo mismo, ¿cierto? Desde la antigüedad Dios nos ha anunciado lo que ha de ser y así mismo sucederá el día glorioso del arrebatamiento. Ya no vamos al monte, sino que vamos obviamente hasta las nubes. Efectivamente, también cuando el Señor venga por segunda vez, que ya viene con la iglesia, iremos al monte, ¿cierto? Pero ya vendremos desde el aire, desde los cielos, venimos nosotros con nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a salvar a su pueblo, ya literalmente la nación de Israel, que va a estar rodeada por todos sus enemigos y que va a llegar al monte y va a colocar su pie y que se va a hacer un gran valle. Bueno, lo que está profetizado también en el libro de Zacarías. Pero mire, dice que para recibir a Dios se detuvieron al pie del monte, versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, no de las bocinas, sino de la bocina, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, ¿sí? Obviamente el día que el Señor venga también va a ser algo tremendo, o sea, va a ser algo que va a estremecer al mundo entero, ¿sí? Ya no solamente el monte Sinaí, sino el mundo entero, porque millones de personas van a desaparecer, millones de personas van a resucitar de las tumbas, de los que estemos vivos vamos a ser transformados, de donde estemos trabajando, lo que estemos haciendo desapareceremos y va a ser algo catastrófico para la humanidad, ¿sí? Entonces, qué dicha saber que esta voz de trompeta, nosotros estamos a punto de escucharla. Recuerda, hoy y mañana, y ya pasó hoy y mañana en nuestro calendario, ¿cierto? Nuestro calendario van 2 milenios, o sea que ya en nuestro calendario, si contamos desde el año 1, obviamente ya pasaron los 2 días. Si contamos obviamente desde el momento en que Jesús subió al cielo, faltarían unos poquitos años. Y eso que cuando sacamos otras cuentas, ya ese tiempo está realmente cumplido al respecto, ¿sí? Eso no nos da a nosotros el que podamos sacar una cuenta, nos va a nosotros para determinar un día exacto, jamás, porque el día y la hora exacto nadie lo sabe, solamente el Padre, solamente Dios lo conoce, lo sabe, ¿sí? Entonces, mire, el versículo 11 nos confirma efectivamente que esta voz esta voz de trompeta es de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 11 que nos dice así. Y que decía, o sea, vine hablando de que escuché una voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Obviamente en el siguiente capítulo hablaremos de estas iglesias. Pero mire, dice, yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? ¿Quién es el que está hablando ahí? Pues Jesucristo es el que es el alfa y es la omega, el primero y el último. Y por si de pronto a usted le queda duda o a alguien le queda duda que esa voz de trompeta es de nuestro Señor Jesucristo, voy a adelantarme un versículo que dice así, el versículo 17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, que acabamos de leer, alfa y omega, primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que vivo y estuvo muerto? Jesucristo es el que ha muerto y se ha levantado de la muerte. De la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien vino, murió, quien dio su vida,
fue el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo espero que, repito, estas palabras lo motiven a usted a anhelar más ese día, como venimos predicando también en el domingo pasado, de ese día glorioso del arrebatamiento, que tú creas. Si no crees, no te vas. Y te invito a mirar estos videos nuevamente, la parte 1 y la parte 2, y eso que el mensaje realmente no lo terminamos de concluir. Si no crees, no te vas. Debes de creer realmente que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, para que te puedas ir con Él. Porque no, si tú no esperas este día, no te vas a ir. Porque hay que estar preparados para el día tercero, y ese día tercero está en curso, en camino. Dice el versículo, entonces, Alfa y Omega, el 11, primero y el último, ¿cierto? Escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Bueno, el versículo 12, dejamos ahí el 11 porque vamos a hablar posterior en los siguientes 2 capítulos acerca de las 7 iglesias. Pero el versículo 12 dice, di la vuelta, ¿cierto? Como cuando tú escuchas una voz y te vuelves, ¿sí? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué vio el apóstol Juan? 7 candeleros de oro que efectivamente significan o representan las 7 iglesias, ¿cierto? En el versículo 20 del mismo capítulo está. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, pastores o líderes, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que el que estaba en medio, como dice el versículo, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, ¿cierto? Esos 7 candeleros, te lo repito, representan la iglesia, las 7 iglesias, perdón, que en ese momento estaban en Asia y que se le estaba escribiendo. Y en el versículo 13, que es como la continuación del 12, dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio de esos 7 candeleros que representan la iglesia, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Recordemos que el apóstol Juan estuvo con el Señor Jesucristo por más de 3 años, ¿cierto? Siendo apóstol, siendo su discípulo. Y él dice que vio a alguien semejante al Hijo del Hombre, porque él obviamente físicamente había estado con Jesús y sus ojos habían visto a Jesús. Pero aquí hay una expresión que habla de que era semejante al Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Mire, aunque Juan estuvo con él, mm, pudo ver o pudo notar la diferencia de aquel hombre que estuvo con él como humano, que vino como cordero, que vino a entregar su vida, y lo relaciona con un parecido, pero estaba viendo algo todavía más tremendo. No porque esté desacreditando lo primero que acabo de mencionar, sino porque primero vino como cordero, manso, humilde, mire, fue hasta bofeteado, escupido, desnudado, ¿cierto? Por nuestros pecados, ¿sí? Pero lo que Juan estaba viendo era una gloria poderosa, pero esa gloria la relacionaba con aquel que había venido como manso, como humilde, a limpiarnos, a lavarnos, a perdonarnos, a reconciliarnos con el Padre. Por eso dice semejante, o sea, esto, en otras palabras, yo he visto esto y esto lo relaciono con el Hijo del Hombre que estuvo conmigo por 3 años enseñándome, bueno, todo lo que ustedes conocemos por los evangelios que pasó en la vida física de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se le llama Hijo del Hombre, cierto? Obviamente porque hay una genealogía de la humanidad de Jesús. Usted puede verla en Lucas y puede ver en Mateo, que hay una genealogía de Jesucristo como hombre, como humano, porque recordemos lo que dice Timoteo, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, como humano, ¿sí? También dice el mismo apóstol Pablo que él se despojó del ser igual a Dios, volviéndose siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿cierto? Entonces hay una humanidad también en la vida de Jesús
que efectivamente viene por una línea genealógica, ¿sí? En Lucas obviamente nos habla efectivamente de que esa línea de Jesús genealógica va desde José, su padre terrenal, aunque él no lo engendra, perdón, hasta el primer hombre que es Adán, ¿sí? El primer hombre creado. Miren, no hay más creaciones, no hay creaciones ni generaciones preadámicas, no crean ese cuento y esa mentira, pura filosofía y hueca sutileza. El primer hombre creado se llama Adán y la escritura lo demuestra. El primer Adán y el primer hombre creado, ¿sí? Aún el mismo libro de Job nos dice, ¿fuiste tú creado primero que Adán? ¿Qué nos da a entender eso? Que nadie fue creado antes que Adán. Así que para que no creas un montón de falsedades y de enseñanzas ahí, de genealogías huecas y sin fundamento bíblico para decir que hay generaciones preadámicas y otras tierras y otras cosas de hombres que por tanta letra están distorsionando y haciendo mentirosa a las escrituras. Y esto es importante. Gracias, Señor, porque me traes a recordar esta frase. Nosotros no podemos hacer mentirosa la escritura para justificar nuestros conceptos y opiniones. Nosotros a veces tenemos conceptos, tenemos opiniones que afirmamos nuestra opinión y no nos estamos fijando que estamos contradiciendo la escritura. Cuando yo afirmo que hay generaciones preadámicas, estoy haciendo a la Biblia mentirosa, porque la Biblia me dice el primer hombre creado que se llama Adán. ¿Cierto? Y si mi frase va en contra de la Biblia, entonces mi frase ya no puede ser aceptada. Por más argumento que yo le pueda exponer a usted, por más explicaciones, definiciones que pueda buscar, no. No puedo yo justificar mi argumento. Si yo argumento algo y va en contra de la Biblia y alguien me lo hace ver, sencillamente lo reconozco que me equivoqué, que desconocía que la escritura decía eso. Bueno, cualquier cosa que de pronto no cualquier cosa en el sentido de decir cualquier cosa, sino de reconocer que de pronto no teníamos el conocimiento de que la Biblia textualmente decía X o Y situación y que nosotros dijimos una frase que nos pareció bonita, qué sé yo, por la razón que sea, pero en el momento en que yo descubro que mi frase va en contra de algún texto de la escritura, yo debo de cambiar. Yo no tengo que cambiar la Biblia, el que tiene que cambiar esa frase soy yo. Yo soy el que tengo que corregir mi concepto, mi posición o mi opinión. No corregir a la Biblia, decir que la Biblia está errada o que lo que realmente quiere decir es esto o lo otro. No, no. Mi frase no puede ir en contra de la Escritura. Ni mis enseñanzas tampoco pueden ir en contra de la Escritura. Y cuando digo mis enseñanzas me refiero a cualquiera también que esté enseñando la palabra, ¿sí? Entonces, no vayamos a creer cosas que son fuera de la escritura, ¿sí? El Señor dijo escudriñen las escrituras, no nos mandó a hablar de filosofías o imaginarnos un montón de cosas que a la final ni siquiera a nosotros nos edifican ni nos llevan a ser mejores cristianos, ni mucho menos, ¿sí? Pero volviendo acá, el Señor le coloca una cosa, repito, en nuestra mente y corazón, porque son necesarias expresarlas, ¿cierto? Entonces, este Hijo del Hombre, obviamente, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para ello, rápidamente, vamos a ir al Salmo 8, 3 y 4. Dice que vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, viendo tantas cosas grandes y maravillosas que tú hiciste y por encima de nosotros, en lo alto, en los cielos, el salmista dice, o sea, ¿qué razón? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué importancia tiene el hombre? ¿Sí? Cuando hay tantas cosas maravillosas allá en los cielos, ¿sí? ¿Qué importancia? Pero mire, no solamente dice qué es el hombre, sino y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Para que visites a quién? A ese hombre. O sea, viendo la obra maravillosa, es que, hermano, la escritura es algo deleitoso, ¿cierto? Cuando nosotros nos dedicamos a escudriñar la escritura y no a escudriñar la internet, sino la escritura, ay, nosotros disfrutamos y sentimos ese clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que eso entra hasta lo más
profundo de nuestro ser, ¿cierto? Y mire lo que está diciendo, o sea, ¿qué es importante? Porque el hombre es importante si hay la luna, las estrellas, son cosas hermosas que alumbran, iluminan la tierra, etcétera, ¿cierto? ¿Sí? Y no solo eso, el Hijo del Hombre para que le visite. Mire, el salmista ya estaba hablando de que el Hijo del Hombre venía a la tierra. Por eso Jesús dijo, David habló de mí, le dijo a los fariseos, ¿sí? A todos los eruditos y doctores de la ley, le dijo, pues, si creyeran a mí, porque David habló de mí, ¿cierto? Y aquí está hablando precisamente David, está hablando, sí, de precisamente del Hijo del Hombre, ¿cierto? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues obviamente Jesucristo, y enseguida lo vamos a mirar, ¿sí? Entonces, Hebreos capítulo 2 nos confirma efectivamente que este salmo se refiere al Hijo del Hombre como a Jesús o a Jesucristo, porque la escritura misma se explica, ¿no? Ella es la mejor intérprete de ella misma, y por eso nosotros no podemos estar inventándonos a veces cosas, sino realmente mm, escudriñando las escrituras para que conozcamos ahí. Sí, efectivamente, obviamente este salmo es de David, ¿sí? Pero mire lo que dice Hebreos 2, del 6 al 9, porque el tiempo se me está acabando allí, y dice lo siguiente: pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Vamos a ver. Le coronaste de gloria y de honra. ¿A quién? Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada le dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía vemos que todas las cosas, perdón, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿A quién? A Jesús. ¿Coronado de qué? De gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sabemos que obviamente esta muerte trajo reconciliación, perdón por la sangre derramada, etcétera, ¿cierto? Justificación, salvación por gracia, regalo inmerecido, ¿sí? Entonces, mire que este que visitó al hombre se llama Jesús. Aquí Hebreos efectivamente lo deja claro, que este hijo de hombre que visitó al hombre es Jesús. En Mateo, rápidamente voy a leer unos pasajes para confirmar una vez más que Jesús es el Hijo del Hombre. Mateo, voy a leer Mateo 16 del 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién estaba hablando Jesús? Pues del mismo. A ver, ¿qué dice la gente de que es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, ¿quién soy yo? Vamos a mirar lo que eso es lo que está preguntando. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero dijo, ¿quién dice que es el Hijo del Hombre? Y ahora dice, ¿y ustedes qué dicen? Bueno, la gente dice eso de mí, pero ahora clarito, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. San Juan 5, 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Está hablando de él mismo. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra. Y versículo 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice el 55? A Jesús que estaba a la diestra. ¿Y qué dice el 56? Al Hijo del Hombre que está a la diestra. O sea, más claro, como decimos por ahí, ni el agua, ¿cierto? Así que espero, hermano, que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para su vida. Recuerda suscribirte si no lo has hecho. Comparte tu video en todas tus redes sociales y para que la palabra de Dios corra y sea glorificado y muchas otras personas puedan ser también bendecidas a través de esta palabra. Te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y Cristo viene. Y recuerda, Jesucristo
está a la puerta. Shalom y Maranatha.